Dios te bendiga. Eh, Jesús te ama de una manera que tú no te lo imaginas. Él quiere hoy entrar a tu casa, entrar a tu corazón, a tu vida y hacer un milagro. Dios hoy a través de esta palabra que traigo va a hacer milagros sobrenaturales, sobrenaturales, porque lo imposible no existe para el Señor Jesús. Sea económico, sea familiar, sea de salud, lo que tú desees, tus sueños, Dios los cumple cuando le creemos a su palabra, cuando recibimos su palabra en nuestro corazón, cuando colocamos su palabra en nuestra boca. Y esta palabra es poderosa para bendecirte. Y está en San Marcos, capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho, mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. Nosotros vemos un hombre ciego, un hombre que tenía una limitación física, no podía ver. A causa de esta ceguera, también mm, tenía muchas necesidades económicas. Dice que él le tocaba mendigar. Si él le tocaba mendigar era porque él no tenía quien lo sostuviera. Dice que este mendigo, él mendigaba, o sea, pedía en el camino. Cuando Bartimeo oyó hablar de Jesús, él sabía que Jesús hacía muchos milagros. Él había leído el Antiguo Testamento, él había leído los Salmos. En los Salmos se habla de Jesús. Isaías había hablado de Jesús, de la venida del Mesías, del Salvador. En todo el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús antes de que él naciera aquí en esta tierra como hombre. Antes de que él viniera, los profetas habían hablado de Jesús, y Bartimeo conocía a Jesús a través de los profetas, y porque había oído, él no veía, pero sí escuchaba, y había escuchado hablar de Jesús y de todos los milagros que Jesús hacía. Cuando él oyó que pasaba, que él pregunta qué era la bulla, porque nosotros vemos que a Jesús lo seguían las multitudes y los apóstoles iban con él. Dice que iban de salida de Jericó, y ahí Jesús iba de salida. Él empezó a gritar. Él no perdió la oportunidad de llamar la atención de Jesús. ¿Sabe una cosa? Que el mismo Dios, Jesús que anduvo en Samaria, Judea, Jerusalén, ese mismo Jesús que está pasando por nuestra vida, que hoy está pasando por tu casa. Y cuando él oyó que Jesús pasaba, él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque David había hablado del Mesías. En los Salmos lo decía. Porque muchos salmos, la mayoría de los salmos los escribió el rey David. Y empieza a llamar
la atención, y entonces dice que lo reprendieron, le decían que se callara, pero él no se quiso callar. Él venció todo obstáculo. Lo que él deseaba era que Jesús estuviera a su lado, que Jesús lo escuchara. Y volvía y con más insistencia y más fuerza decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús escucha el llamado de este ciego, de Bartimeo. Déjeme decir que cuando nosotros pedimos misericordia a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando le oramos a Él nos escucha, porque Él es todopoderoso, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Pero Él no quiere que nosotros nos quedemos callados. Él quiere que así como Bartimeo abrió su boca y lo llamó y clamó a Él, Jesús quiere para Él acercarse a nosotros, para Él dejar que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces le dijeron: levántate, te llama. Y dice que inmediatamente Él se levantó y dejó, que dice que Él tiró la capa. Antes de ir a Jesús, Él tiró la capa, Él se despojó de la capa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Jesús tenemos que despojarnos de muchas cosas, despojarnos del orgullo, despojarnos de la altivez, del que dirán, porque cuando uno viene a Jesús hay muchas personas que se levantan y no les agrada. ¿Por qué? Porque cuando se viene a Jesús, Jesús cambia nuestro pensamiento y nuestro corazón. Y cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, empezamos a ver diferente a como nosotros veíamos antes. Y empezamos a actuar diferente. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su reino. Él nos dejó su palabra, esta palabra que cambia, que edifica, que transforma y que tiene vida eterna. Él nos dejó esta palabra, que con esta palabra obtenemos nosotros la salvación. Él vino a traernos esta palabra. Y Jesús llama a Bartimeo, él tira la capa. ¿Para qué le servía a Bartimeo esa capa? Esa capa era muy importante para Bartimeo. Muy importante, ¿por qué? Porque con ella se cubría del sol, del agua, del viento. Esta capa lo protegía. Pero ya no la necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús. Porque teniendo a Jesús lo tenemos todo. Y llega y se acerca a Jesús y Jesús le hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Hoy Jesús te dice a ti: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga en tu vida? Sabemos que Dios es el Dios de los imposibles, que lo imposible no existe para Él, que Él es el Dios que sana, que liberta, el Dios que bendice, que prospera, el Dios que puede hacer algo por nosotros. Es el único. Es más, cuando un médico dice que no, Jesús dice que sí. Cuando se ve que no se tiene salida, venimos a Jesús y Él nos da la salida, porque Jesús es la puerta. Jesús es la puerta de salida. Es la puerta por la cual entramos y hallamos pastos, hallamos bendición, hallamos refrigerio para nuestra vida, descanso para nuestra alma. Y dice que Él se acerca a Jesús y el Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Él dijo: Señor, que recobre la vista. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice: tu fe te ha salvado. Mire que lo primero que Jesús da a una vida que se acerca a Él es la salvación, que es lo más importante. Nosotros nos preparamos en esta tierra para tantas cosas, pero la verdad que tenemos que prepararnos es para la vida eterna, porque nosotros no somos eternos. Debemos prepararnos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para partir de esta tierra, no quedarnos eternamente en ella. Y estamos de paso en esta tierra. Y para poder prepararnos, para ir a morar fuera de esta tierra, al lugar donde Dios tiene preparado para nosotros, tenemos que acercarnos a Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otra persona la cual podamos nosotros ser salvos, solamente en Jesucristo. Por eso hay que recibirlo en el corazón. Y Jesús se acerca a Jesús, Bartimeo se acerca a Jesús y él le dice: tu fe te ha salvado. No solamente recibió la salvación, sino que inmediatamente él recibió su vista. Y él no se quedó solamente con el milagro, porque hay gente que se queda con el milagro, pero no quiere seguir a Jesús. Dice que le seguía en el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Para poder ir al Padre, para que
el alma pueda ser salva y no se pierda en un infierno, hay que recibir a Jesús. Hay que ir en el camino de Jesús. El camino que Jesús nos ofrece es un camino de salvación, un camino de prosperidad, un camino de vida eterna. Recibe hoy a Jesús en tu corazón, como lo hizo Bartimeo. Y Bartimeo nunca se separó de Jesús, dice que le siguió en el camino. No le impidió las multitudes, el qué dirán, los obstáculos para acercarse a Jesús. Él no le interesó nada, él tiró su capa y se acercó a Jesús. Y acercando a Jesús recibió su milagro sobrenatural, recibió bendición porque ese hombre ya con su vista podía trabajar, podía hacer tantas cosas que no había hecho y vino también prosperidad a su vida. O sea, cuando nos acercamos a Jesús no solamente recibimos un milagro de sanidad, un milagro económico, sino también la salvación de nuestra alma. Y más esta situación que estamos viviendo, necesitamos hoy más que nunca del Señor Jesucristo. Que nosotros miremos, dejemos esa capa. Yo no sé qué capa tengamos que dejar, pero lo más importante es venir a Jesús. No hallar en el tropiezo, sino hallar en Jesús la bendición. Hallar a Jesús el cumplimiento de nuestros sueños. Él quiere que cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro caminar en esta tierra. Dile, Señor Jesús, he oído tu palabra. Te pido que me perdones todas mis faltas del día que nací hasta el día de hoy. Entra a mi corazón y a mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz y por darme salvación y vida eterna. Gracias Señor, porque tú eres el Dios que abre los ojos de los ciegos. Padre, quita hoy, Señor, toda ceguera espiritual, Señor, en las vidas. Señor, sana toda dolencia, toda enfermedad, Señor. Prospera, Señor, cada vida. En el nombre de Jesús, yo declaro prosperidad y cambio para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias por lo que estás haciendo, Señor. Mira cada vida que te necesita, Señor. Así como Bartimeo, cada una de las personas tienen una necesidad. Y por esa necesidad hoy nos acercamos a ti, Señor. Porque solamente tú tienes la respuesta, Señor. Padre, ahora mismo que toda enfermedad se vaya de los cuerpos, que toda situación difícil se vaya a los hogares. Y te pido, amado Dios, que con tu luz gloriosa, Señor, alumbres cada vida, Señor. Padre, y enséñanos a caminar en tu camino. Tu palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, porque más altos son mis pensamientos y mis caminos que vuestros caminos y vuestros pensamientos. Señor Jesús, enséñanos a caminar en tus caminos, porque en los caminos nuestros siempre nos vamos a equivocar, pero en tus caminos, Señor, caminaremos en victoria, siempre viendo tu gloria y tu poder, Señor. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús y que el poder del Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Escudriña las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y son ellas las que hablan de Jesús, el único que puede darnos salvación y vida eterna. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede hacer salvo, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios te bendiga.